todos los pastores y líderes que conforman la organización en la cual presido a nivel en todo Venezuela y como también apostólicamente. Gracias a todo aquel que crea bien en los conceptos que aquí estoy emitiendo. Voy a hablarles hoy de principios vitales para el crecimiento de la iglesia y que a la vez se pueden transferir para que usted lleve el ministerio que Dios le ha entregado y lo tenga con éxito. Vamos a hablar de lo que es la visión apostólica y lo que es la autoridad espiritual. Esta es la primera parte de este estudio, que lo he dividido en dos partes. Hoy voy a entregar la primera parte. En otras ocasiones yo les he hablado acerca de la visión apostólica y he enseñado acerca de del principio ministerial en cuanto a los dones o los ministerios que el Señor constituyó para la iglesia. Pero hoy estoy montado en un fundamento diferente y desde ahí yo quiero ahora seguir ahondando en este tema, como es los ministerios, los 5 ministerios que el Señor constituyó, ministerios de gobierno que el Señor entregó a su iglesia. En primer lugar, quiero decirle que todo esto que yo estoy exponiendo se fundamenta en la Biblia, es decir, no puede estar en otro lugar sino basado en lo que la Biblia dice. No es una nueva doctrina, no es una doctrina nueva que yo estoy enseñando, no, es algo que la Biblia dice desde toda la Biblia, se despliega desde el principio hasta el fin, más en el nuevo, en la iglesia. Y en segundo lugar, debemos decir que la idea de autoridad apostólica también está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es algo que está estampado en lo que la Biblia dice. Ahora, para comprender bien este tema, debemos tener claro 3 conceptos. Esos 3 conceptos son: número 1, autoridad espiritual; número 2, oficio eclesiástico; y número 3, iglesia como cuerpo, ¿verdad? Cuando comprendes esos 3 conceptos, se te hace más fácil, ¿verdad? Creer en los ministerios que el Señor instituyó para las iglesias. Repito: autoridad espiritual, oficio eclesiástico y la iglesia como cuerpo. Es decir, cada cristiano que verdaderamente asume la responsabilidad de ministrar en la obra, esos 3 conceptos deben estar claros. Si no están claros estos 3 conceptos, tampoco va a estar claro lo que son los ministerios de gobierno que Dios ha entregado a su iglesia. Así que vamos directamente a analizar el texto más claro que el apóstol Pablo habla en el libro de los Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, verso 7. Dice este pasaje: sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, ¿verdad?, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo en verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Ese texto es vital, es el texto central para entrar en la disertación del tema que hoy nos ocupa. Lo primero que quiero analizar es lo que es la autoridad espiritual. Efesios 4, 8, 11. Aquí la autoridad espiritual depende de algo, es decir, nace en algo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice el verso 8: y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, dice el apóstol, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Dice el apóstol, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, y el que descendió es el mismo que también ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? Ahí está el apóstol Pablo diciendo esa expresión de que bajó, ¿verdad? Esa expresión de que ascendió, ¿eh? ¿Qué significa? Significa que él también descendió. Y cuando descendió, subió. Y cuando subió, vino con algo. Él no vino y apareció con los brazos vacíos. Él vino a traernos algo que él conquistó allá abajo, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba abajo? Los poderes demoníacos. Entonces, cuando él viene, conquista algo allá abajo y trae el botín, ¿verdad? Y cuando viene con el botín, lo reparte. Ahora, la pelea que ganó le dio una victoria. Y como él conquistó, tiene autoridad. Así que los dones es la respuesta a una autoridad que Cristo ganó cuando se enfrentó a Satanás en los lugares profundos, lo dominó, lo conquistó, le robó la autoridad que él tenía y ahora viene con el botín. Y el botín son los dones. Y cuando él lo viene, lo va a repartir. Y dice que él viene a repartir. ¿Qué viene a repartir? Los dones de gobierno. Entonces te entrego a ti un apostolado, el ministerio profético, el evangelístico, el de
pastor y el de maestro. Entonces, negar de que la iglesia tiene dones apostólicos, proféticos, evangelísticos, de pastor y de maestro, es negar también que Cristo conquistó en las partes más bajas de la tierra al propio Satanás. Así que la autoridad espiritual en este caso depende de la ganancia, de la conquista que Dios, que Cristo le dio a Satanás. Así que mi amado hermano, en ese concepto la autoridad espiritual se basa en alguien que ganó, a alguien que triunfó, en alguien que venció. Y esa victoria como diríamos, lo hizo que él tuviera entonces una autoridad. Así que la autoridad adquirida por razón de una victoria. Amén. ¿Por qué yo tengo dones? ¿Por qué yo soy apóstol? ¿Por qué yo soy profeta? ¿Por qué yo soy esto? Porque Dios, Cristo, que tiene autoridad, ¿verdad?, ganada por la victoria adquirida, ahora Él me dio ese don. Ahora, cuando el enemigo llega y cae en el pecado, cuando Dios hizo al hombre, Dios le dio al hombre un gobierno, delegó en el hombre una autoridad de gobierno. Y cuando lo puso en el huerto del Edén, le dijo: tú vas a sojuzgar, tú te pongo para que te multiplique, te pongo para que gobierne, te pongo para que tú sojuzgue. Ahora, cuando Satanás llega y el hombre es engañado por Satanás, le roba verdaderamente el botín, el dominio, le roba la autoridad y el gobierno que Dios da en el hombre. Acuérdense que cuando Cristo es tentado por el diablo se le presenta a Cristo y le dice: mira, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Es decir, le está diciendo: yo tengo la autoridad, yo tengo el gobierno. Aquí en esta tierra se hace lo que yo quiero, porque Adán, el hombre que Dios creó, me cedió la autoridad a mí. Ahora, cuando Cristo viene para vencerlo y para quitar la autoridad que Él le había robado al enemigo. Ahora, cuando Cristo sube, se aparece con esa autoridad que el hombre pierde en el huerto del Edén. Así que, mi amado hermano, por razón de una victoria, Cristo tiene la autoridad y ahora tiene todo poder y autoridad. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Dele un aplauso al Señor por todas estas cosas. Así que Cristo fue entronizado a la diestra del Padre, recibiendo la autoridad. Mateo 28:18 dice que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los mando a ustedes para que realicen este ministerio. Así dice el Señor. Dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, mandándoles que guarden esta palabra, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. En mi nombre ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas y harán cosas sobrenaturales. Ahí está la autoridad, porque Cristo venció. Así que, mi amado hermano, qué tremendo lo que encontramos aquí en Efesios también 19:23. Dice el verso, Efesios 1 y el verso 19: y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y de todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera,
aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí está, en esta cita encontramos la enseñanza de la autoridad de Cristo obtenida por la victoria luego de la resurrección y su establecimiento como cabeza de la iglesia. ¿Está claro eso, amado hermano? Así que despejando estos conceptos, tú vas a entrar en una claridad de lo que es los dones que el Señor nos entregó. Primera de Corintios 12:28, nuevamente encontramos que Dios ha establecido primeramente apóstoles, luego profetas y después maestros. La iglesia no debe regirse entonces por los conceptos humanos, ni por creencias, ni por tradiciones. Debe regirse por lo que Cristo verdaderamente ha establecido. Ahora voy al segundo concepto: oficios eclesiásticos. En este segundo lugar vemos que todos estos oficios son establecidos con un propósito. El propósito dice claramente que es capacitar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cumplan el ministerio. Porque es importante reconocer estos oficios, porque el hacerlo podemos ser perfeccionados. Es decir, tienen un propósito estos oficios. Y el Señor dice cuál es el propósito de establecer estos oficios eclesiásticos. Y es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que por razón del propósito viene la importancia de esto. Es decir, yo tengo que aceptar esto para poder ser perfeccionado, para poder ser capacitado para hacer la obra del ministerio. Eso debe ser claramente expresado. Así que ahora voy a hablar de personas que dicen que estos ministerios ya pasaron, que ya no se necesitan apóstoles, que ya no se necesitan profetas. Bueno, por razón del propósito. El propósito le da vigencia a los ministerios. Tú no puedes tener un propósito donde la vigencia te cohíbe conseguir el propósito. Tú no puedes decir que vas a edificar un edificio de 3 pisos, pero solamente tienes 2 días para hacerlo. Es decir, el tiempo de vigencia anula tu propósito. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder lograr. 2 días no son necesarios para terminar un edificio de 3 pisos. Entonces, la vigencia te anula el propósito. Pero si esta persona te dice, yo te doy, para el propósito es que tú me hagas un edificio de 3 pisos y te doy 3 meses, tú no puedes decir, no, ya no lo voy a seguir. No, porque tú sabes que a los 3 meses eso tiene vigencia los 3 meses que va a durar. Así sucede esto. Ahora, ¿qué tiempo nos dio a nosotros para lograr este propósito? Vamos a analizar la Biblia a ver cuál es la vigencia. ¿En qué tiempo? El Señor me dijo a mí, tienes tantos tiempos y tantas eras para que esto se cumpla. Cuando se termine este tiempo, ya esto no tiene vigencia. Mi amado hermano, está claro que aquí la vigencia dice hasta que sean perfeccionados, hasta que venga la perfección y todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, el propósito le da la vigencia a lo que ahora nosotros somos. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué yo soy apóstol ahora y no puedo aceptar que ya no tengo vigencia? Señores, el propósito no se ha cumplido. El propósito no ha terminado. Porque el propósito es que cuando todos lleguen a la plenitud de Cristo. Pregunto, ¿ya llegamos a la plenitud de Cristo? Pregunto,
Usted me puede responder: Señor, mire, ya no, porque ya eso se cumplió. ¿Se cumplió eso? Nadie ha llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que siempre que estemos en la tierra, necesitaremos que los ministerios funcionen en el cuerpo. ¿Estamos claros con esto? Y lo tercero, termino con esto: el concepto de la iglesia como cuerpo. En este tercer lugar vemos que la iglesia es identificada como cuerpo, donde cada miembro cumple un propósito. Note usted que el Señor no dijo: esta es una organización, este es un organismo, esto es una, como decimos ahora socialmente, una comuna, una asociación civil. No. El Señor nos dijo: Israel era una organización. Israel era un pueblo y como organización manejaba conceptos de convivencia, pero ellos no fueron como cuerpo. Él viene a decir que su iglesia es un cuerpo, o que la organización eclesiástica ahora es un cuerpo. Se lo dijo a la iglesia. Ahora, ¿por qué dijo la iglesia es el cuerpo de Cristo? Porque en un cuerpo hay miembros y todos los miembros funcionan en función del cuerpo, funcionan para el cuerpo. Al decir que yo soy un miembro del cuerpo, yo tengo una funcionalidad. Es decir, para que el cuerpo esté sano y se edifique y crezca y crezca y crezca, yo necesito funcionar como miembro. Mi mano necesita funcionar como miembro del cuerpo. Mi pie necesita funcionar como miembro del cuerpo. Ahora, cuando mi pie funciona como miembro legalmente, cuando mis brazos funcionan como miembro, cuando mis ojos funcionan como miembro, mi cuerpo crece. Ahora, ¿por qué ahora es importante entender el concepto de la iglesia como cuerpo? Para que entiendas también la funcionalidad tuya como miembro del cuerpo. Ahora, cuando Cristo viene, le dice: tú eres el brazo apóstol, ¿verdad? Te pongo el ejemplo de esta mano. Este dedo tiene un propósito, ¿verdad? Este dedo tiene un propósito. Este dedo tiene un propósito. Este dedo tiene un propósito. Este tiene otro y este tiene otro. Amén. Si tú quisieras agarrar algo, ¿verdad?, no lo puedes agarrar así, ¿verdad? Porque este funciona con este. Y cuando este así, lo agarras, ¿verdad? Porque en la mano estos se entrelazan para funcionar. Así es el ejemplo en el cuerpo. Hermano, por eso Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Porque cuando este dedo se une con este, Él puede agarrar, ¿verdad? Él puede agarrar. Con este dedo tú puedes agarrar. El apóstol se une al profeta, se une al evangelista, se une al pastor y se une al maestro. Funciona en esa dinámica para que se pueda verdaderamente lograr el objetivo. Seguimos adelante. Entonces, mi amado hermano, esa es la función. Cuando hablamos de visión apostólica, hablamos de una iglesia que reconoce la autoridad delegada a los ministerios. Entonces, cuando tengo una iglesia que es apostólica, yo estoy reconociendo que mi hermana tiene una función en el cuerpo, que mi hermano tiene una función en el cuerpo, que mi hermano tiene una función en el cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a mirar en dónde funcionas, en dónde funciona, y te doy la libertad, la autoridad que Cristo te da para que funciones en el don que Dios te ha entregado a ti. Amén. Por eso el Centro Cristiano de Caracas, la Iglesia Santidad Pentecostal, es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque no solo el pastor hace todo, sino que él busca, se da cuenta quién funciona
en este lugar y busca la funcionalidad para hacer crecer el cuerpo. Por eso en la iglesia yo tengo 22 pastores, 21 pastores en la iglesia. Cualquiera se pregunta, ¿cómo es que el pastor tiene 22 pastores? Porque somos una iglesia apostólica. Este mensaje se le estoy dirigiendo a 72 pastores en toda Venezuela, más 22, casi a 93 pastores en toda Venezuela. Porque hay pastores y estoy buscando también apóstoles a nivel de todo Venezuela. Así que, mi amado hermano, eso es lo que es funcionar en el cuerpo. En Efesios 4 se comprende que su identidad como cuerpo de Cristo, no como una simple institución humana. Usted cuando lee Corintios, Primera de Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12, en todos estos pasajes usted va a encontrar al Señor hablando de los dones que fluyen en el cuerpo y las diferentes funcionalidades, para que entonces realmente la iglesia sea una iglesia fructífera y su crecimiento eficaz. Así que, mis amados hermanos, yo quisiera orar hoy, donde Dios completamente quiere decirte que Él quiere que la iglesia funcione no como el hombre le parece, como a mí me parece, sino como Él lo ha instituido. Así que la independencia no es lo que Dios quiere. Quiere la interdependencia, quiere que seamos dependientes el uno con el otro, que tengamos alteridad el uno con el otro. Así que donde impera el individualismo, encontramos aislamiento, encontramos soledad, opresión, caos, anarquía. Así que como cuerpo tenemos que estar unidos. Dios te bendiga. Así que 3 conceptos he tratado de aclarar. Número 1, la autoridad espiritual. Número 2, el oficio eclesiástico. Y número 3, la iglesia como cuerpo. En la segunda parte voy a hablarte de la autoridad por razón de la autoría. Amén. Y ahí seguiremos hablando de los oficios de un apóstol y del trabajo de una iglesia apostólica. Quiero orar por usted en este momento para que verdaderamente el Señor enriquezca y te haga crecer en el ministerio que Él te ha entregado. Así que vengan los apóstoles, vengan los profetas, vengan los evangelistas, vengan los maestros, vengan todos los pastores. El pastor César Castellano, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, está dando seminarios a los 5 ministerios. Qué lindo, me sentí contento al ver que el apóstol César Castellano ha estado tomando en cuenta la edificación de los 5 ministerios. Dios te bendiga. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y espero que esta palabra aclare muchas confusiones que en tu pueblo puede haber. Hablo a mis discípulos que están bajo esta cobertura y los libero en el nombre de Jesús, para que hagas de ellos, Padre, el propósito por el cual los creaste, y ellos puedan sentir la satisfacción de estar haciendo lo que tú los has mandado hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.